¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del Rapidín. Y el día de hoy, pues Jaime Guerrero, su servidora Tere Vale, pues tenemos una persona con la que siempre resulta importante e interesante platicar, pero que en estos momentos pues tendrá seguramente mucho que contarnos. Me refiero a la comisionada presidenta del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y bueno, después de un año muy complicado, donde no habían podido sesionar, en donde todo se veía muy oscuro, hablando de transparencias, pues las cosas parece ser que van cambiando. Blanca Lilia, bienvenida, muchas gracias y le cedo la primera pregunta a mi compañero Jaime Guerrero. Bueno, pues estaba yo al principio, un poco antes de empezar, diciéndole a la maestra Blanca Lilia Ibarra que nos vemos, porque ya nos habíamos encontrado, en condiciones diferentes. La última vez, pues el INAI no podía sesionar, ahora puede sesionar. Eh, es importante la decisión de la Suprema Corte de Justicia, me parece que priorizó una cosa mayor que una cuestión administrativa. ¿Cuál es el rezago del INAI a estas alturas, Blanca Lilia? Muchas gracias, Jaime. Tere, siempre es un gusto compartir con ustedes en este espacio, pues los avances que vamos teniendo en el INAI, en efecto, como ya se ha explicado, a partir de la determinación de la Corte que habilitó a que el INAI pueda sesionar con 4 comisionados. Tuvimos recientemente ya 2 sesiones donde pudimos liberar en un primer momento cerca de 6,000 recursos de revisión que durante 5 meses se fueron acumulando y que no obstante ello se fueron trabajando en cada una de las ponencias. Al día de hoy les puedo decir que ya no hay rezago, todos los expedientes que tenemos están en trámite en los plazos legales correspondientes y en ese sentido hemos retomado cada semana las sesiones de pleno para que las personas que han presentado algún recurso de inconformidad, algún recurso de revisión en el INAI, puedan saber y estar tranquilas de que el INAI está resolviendo en los tiempos y en los plazos correspondientes. Oye, Blanca Lilia, de veras que han resistido ustedes la tormenta perfecta, ha sido un tiempo, nosotros viéndolo desde afuera periodísticamente muy duro, pero a ver, de todas maneras, de fondo, no se ha resuelto completamente el problema. Digamos, faltan, hasta donde entendemos, 3 comisionados más, pues que tendrán que integrarse para que ustedes puedan hacer ya un trabajo, pues digamos, perfecto, cómodo, sin tanta presión. ¿Cómo ves este proceso, Blanca Lili? Tienes razón, Tere. En efecto, la habilitación que nos otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una medida, digamos, emergente, provisional y surtirá efectos hasta en tanto el Senado de la República nombre por lo menos a un comisionado más. Debemos de ser 7, el colegiado debe de estar integrado por 7 comisionadas o comisionados. No obstante, en este momento únicamente con 4 estamos resolviendo y ahí es donde la presidencia tiene un voto de calidad cuando hay un empate. Pero debemos tener un pleno completo, el diseño constitucional y que el legislador en su momento tuvo a bien considerar es que el instituto contara con 7 integrantes que le daría una mejor funcionalidad y una mayor deliberación y riqueza en los plenos que llevamos a cabo para enriquecer los proyectos de resolución que se discuten semanalmente y así garantizar los 2 derechos que tutelamos de la mejor forma. Muy Y bien. A ver, Blanca Lilia, ya sé que lo has dicho hasta la saciedad, pero vale la pena señalarlo porque el presidente dice, a ver, ¿cuándo descubrió el INAI una corrupción? ¿Cuándo? No sé qué. A ver, por favor, vuelve a explicar para quién trabaja el INAI, para quién trabaja, no trabaja para el poder público. Te has cansado de decirlo. Y perdón que te lo vuelva a preguntar, pero ¿qué hace el INAI y para quién trabaja? Es algo que hay que repetir y repetir. Adelante. Qué bueno que me vuelven a hacer esta pregunta porque en efecto
las personas deben de saber que el INAI es un órgano técnico, independiente, imparcial y especializado en tutelar dos derechos humanos, como ya lo hemos dicho, el acceso a la información y la protección de los datos personales. Por lo tanto, el origen del INAI emana de una necesidad social de servir no solamente como contrapeso del poder público en función de las tareas sustantivas que tiene, de abrir la información, de colocar en una vitrina pública el trabajo de las autoridades. El día de ayer, precisamente en el certamen de innovación en transparencia, varios asistentes referían en términos de la relevancia que tiene el INAI, de que tiene una función social y una función sustantiva para devolverle a la gente lo que le pertenece, que es el conocimiento público, que es la exigencia de una mayor rendición de cuentas. Y el INAI entonces cumple al ser un primer eslabón para detectar y visibilizar posibles actos de corrupción. Yo también he repetido en muchas ocasiones que el INAI ofrece una fórmula de ganar-ganar. Gana la autoridad en la medida en que es transparente porque logra tener mayor confianza de la gente. Gana el ciudadano no solamente porque lo empodera, sino porque le permite también, con la información que obtiene, tomar mejores decisiones, saber para qué. Y también lo he dicho, es saber para decidir mejor, saber para poder elegir, saber para poder exigir. Creo que todo esto permite que podamos tener una sociedad mejor informada, pero también más exigente y que pueda participar en las decisiones públicas. A ver, Blanca Lilia, perdón, quería yo interrumpir un momento a Jaime, porque lo que te quería yo insistir en preguntar es, ¿cuándo crees que se van a integrar finalmente estos tres comisionados que faltan? ¿Cuál es, digamos, la perspectiva que ustedes tienen? ¿Cómo va? Mira, hemos tenido en distintos momentos diálogo con senadoras y senadores de la República. Estuvieron en receso, no obstante, pues llevan más de 5 meses en que concluyó un tercer comisionado su mandato y nosotros esperamos de verdad, y lo hemos insistido y lo hemos pedido en numerosas ocasiones, que en este periodo de sesiones puedan completar los nombramientos faltantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como bien sabes, no ha emitido una sentencia definitiva en la controversia constitucional que presentamos, por lo que todavía tampoco hay un pronunciamiento de nuestro alto tribunal de los plazos que se deben de concretar por parte para los nombramientos para el Senado de la República. Sin embargo, reitero, esta es una oportunidad de que las y los senadores le cumplan a México, cumplan esa facultad que tienen y esa obligación de nombrar para que este instituto esté completo y como debe de ser al servicio de la gente. Bien, pero hay creo que tiempos difíciles porque si bien es cierto todo lo que dices, yo tengo la impresión de que por lo menos en este sexenio no se van a nombrar otros tres. Hay una mayoría que se ha resistido incluso a órdenes judiciales, a instrucciones judiciales que les han dicho, oigan, los exhortamos y no hay respuesta. La parte del presupuesto. Mañana se entrega el presupuesto, supongo que ustedes ya hicieron su ejercicio, ya lo entregaron. Sí, esta parte del presupuesto es fundamental porque una de las cosas por las que más los han atacado es porque gastan mil millones para no hacer nada. Esa parte tú la respondiste y me gustaría que para nuestro público la respondieras. ¿Es muy caro el INAI de acuerdo a lo que hace? Bueno, yo quisiera darte varios elementos en la respuesta. En primer lugar, quiero decirte que el INAI tiene una labor sustantiva para identificar y coadyuvar a lo que ya les he mencionado, identificar casos de corrupción. ¿Cuánto cuesta la corrupción en este país? ¿Y cuánto ha costado en México construir instituciones autónomas y democráticas que den al ciudadano la posibilidad de ejercer sus derechos y libertades? El INAI tiene para cualquier persona un costo de menos de 7 pesos al año.
Quiero decirte que desde el 2018 hasta ahora el presupuesto del instituto se ha reducido en términos reales en cerca de un 31%. Las funciones que tiene este instituto a diferencia del entonces CIFAI, son superiores porque ahora es un instituto nacional, es un instituto autónomo que tiene a su cargo vigilar a más de 800 sujetos obligados de los 3 poderes de la Unión, de fondos y fideicomisos públicos, de sindicatos, de partidos políticos y de órganos autónomos. El INAI además tiene un amplio abanico de funciones que no solamente tiene que ver con garantizar el acceso a la información y a la protección de datos personales también en los entes privados, no solamente que tienen a su cargo en el sector público. También tiene tareas sustantivas de promoción y difusión del derecho, de verificación de obligaciones de transparencia, de capacitación, de asesoría a la sociedad y adicionalmente encabezamos el Sistema Nacional de Transparencia que tiene 32 organismos garantes de todo el país. El INAI funciona también como segunda instancia o atrae los recursos de revisión en los estados de la República. Entonces, creo que esta labor es sustantiva y justifica perfectamente las funciones que tenemos. Sobra decir, si me permiten, que también hay que presumirlo que este año el INAI preside 5 redes internacionales en el mundo. Lo más que ha tenido el entonces CIFAI y ahora el INAI es lograr encabezar 5 de las principales redes que tanto en materia de acceso a la información como en materia de protección de datos personales están en el mundo entre las autoridades de distintas regiones de Asia-Pacífico, Europa, América Latina, etcétera. Oye, Blanca Lilia, en fin, teniendo en cuenta lo que decía Jaime, que creo que tiene toda la razón en el sentido de que no se completará el número de comisionados, al menos en esta administración, ¿cómo van ustedes a dar, digamos, respuesta a todas las solicitudes que tienen? Perdón que te pregunte algo tan concreto, pero mira, quizá las personas que nos escuchan, pues no hemos logrado comunicar bien, pues la importancia que tiene el saber cómo se gastó nuestro dinero, dónde se gastó, en qué se gastó. Y si yo como ciudadana te quiero preguntar a ti algo, pues ahora con este rezago que traen ustedes y a falta de 3 comisionados más, pues yo me imagino que a lo mejor hay cosas que no vamos a lograr saber. Ojalá me diga, en fin, sé que es muy complicado, pero a ver, explícanos un poquito, Blanca Lilia. Sí, y tienes razón, Tere. De pronto yo pienso en aquella persona que quiere saber cuánto costó la carretera que están abriendo cerca de donde vive, ¿no? O bien porque el ayuntamiento de tal municipio pues otorgó licencias de uso de suelo, no sé, para una escuela o para un antro, ¿verdad? Hay varias Exacto. formas en que la gente puede hoy tener acceso a la información, cosa que antes no ocurría. Y lo recordamos hace unas décadas, ¿verdad? Los gobiernos solo nos daban lo que querían darnos. Hoy están obligados por ley a estar actualizando en sus portales de transparencia distintas obligaciones que tienen, que van no solamente desde el organigrama, desde los sueldos, los contratos que dan, son una serie de obligaciones que tienen que deben estar actualizando cada 3 meses. El derecho a saber, te quiero decir que permite también que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, las personas puedan entrar y conocer qué información hay en su municipio, en sus entidades federativas o bien en el ámbito federal. A través de ella, igualmente, si en las obligaciones de transparencia no está la información que necesitan, pueden preguntarle, no al INAI. El INAI no es un almacén, no es un banco de información. Pueden preguntarle directamente a las autoridades que deseen y las autoridades están obligadas
a entregar esa información. El INAI entra cuando se inconforman de que no les dieron la información correspondiente y es ahí cuando analizamos esas controversias y determinamos si la autoridad debe entregar la información. Y a partir de ese momento, cuando el INAI obliga a que entregue la información es pública y accesible para cualquier persona. Por eso, hoy les invitamos a seguir haciendo solicitudes de información porque en ningún momento se ha suspendido ese derecho. Muy bien. A ver, tema seguridad nacional. Tomemos ese tema. Yo quiero saber, por ejemplo, cuánto se ha gastado, a qué empresa se ha contratado, por decirte algo, en Dos Bocas, en la refinería Olmeca, que así se llama. O, por ejemplo, en el tramo 1, 2, 3 y 4, para no irnos más allá, del Tren Maya. Pero el presidente dice que son de seguridad nacional. Yo no entiendo por qué son de seguridad nacional. Entonces, en tu experta opinión, yo sí quisiera saber, primero que me dijeras si es correcta que se designe como de seguridad nacional una obra pública y cuál es el estatus de estas, no solamente estas obras, también los gobiernos estatales hacen obras de ese tipo, pero en el caso concreto del gobierno federal y el tema de la seguridad nacional, ¿es correcta esta definición que se hace y qué hacen ustedes, por ejemplo, en este tema? Sí, hay que recordar, Jaime, que nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad cuando se determinó clasificar las obras en esos Así es. asuntos donde se clasificaba estas obras de infraestructura como de seguridad nacional. Y obtuvimos una sentencia favorable por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejó sin efectos ese acuerdo. No obstante, bueno, unas horas después Sí. nuevamente se presentó un acuerdo clasificando la información. Yo quiero decirte que el INAI analiza caso por caso los asuntos que son clasificados por seguridad nacional y cuando hay una inconformidad, pues el INAI tiene que hacer un análisis, una prueba de daño, se debe de presentar por parte de la autoridad que está clasificando y nosotros hacemos una prueba de interés público. El nuevo acuerdo fue impugnado también por el presidente de la Cámara de Diputados, por lo que estaremos atentos a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero reitero, el INAI en muchos casos ha determinado abrir la información de las obras de infraestructura porque en su momento no hemos considerado que estén debidamente clasificados. No podemos generalizar, reitero, se analiza caso por caso. Caso por caso. Okay. Es que fíjate, Blanca Lilia, siguiendo con este tema, yo siento evidentemente que al presidente, pues el INAI, como cualquier órgano autónomo, le molesta mucho porque no le permite, pues, digamos, no tener que consultar o no tener que rendir cuentas. Entonces, para él es muy cómodo. Pero siento que la falta de recursos, si es que se da este recorte en el Congreso para el INAI, para el ejercicio presupuestal, el que no se nombre a los 3 comisionados faltantes y el que se impida o se obstaculice, se demore la entrega de información o de datos o se clasifique, como comentabas, pues como seguridad nacional, como decía Jaime, pues finalmente lo que está haciendo es minar pues la efectividad del instituto. ¿Tú lo lees así, lo ves así? Mira, el presidente en numerosas ocasiones, hoy mismo en su mañanera, reiteró que la transparencia es la regla de oro de la democracia. Entonces, coincidimos ampliamente en esa idea. Incluso el propio presidente ha hecho uso de la Plataforma Nacional de Transparencia cuando en su libro se refiere a las pensiones de los expresidentes de la República, de manera que él ha aprobado cómo el acceso a la información puede facilitar el conocimiento público del uso de los recursos, de la ruta del dinero.
El INAI, como lo hemos dicho, no nació para ser cómodo. Hemos encontrado resistencias en los 3 niveles de gobierno, en el ámbito municipal, en el ámbito estatal, en el ámbito federal. Pero también asumimos que somos un sistema de pesos y contrapesos que puede generar resistencias a las autoridades para que entreguen la información. Tenemos que comunicar mejor las tareas que llevamos a cabo para que los ciudadanos se sigan apropiando más del derecho a la información, que sigan exigiendo más a las autoridades para que en ese sentido pues podamos generar esos equilibrios, pero al mismo tiempo que logremos que haya uniformidad en la información que se entrega, que tenga calidad, accesibilidad y sentido de oportunidad. No podemos claudicar a la función en un Estado democrático que tenemos, y el INAI, más allá de que sea incómodo para ciertas autoridades, debe de mantener esa función social y debe de mantener ese compromiso también constitucional de dotar a la sociedad de la información que hoy le pertenece única y exclusivamente a los ciudadanos. Somos respetuosos, hemos sido institucionales, no coincidimos necesariamente en las posturas, en las medidas y en las acciones que se han adoptado, pero nosotros nos debemos a la sociedad y así hemos actuado. En esa línea no nos vamos a mover. Sí, entiendo lo que dices y lo que prefiguras. O sea, están en una situación muy desventajosa porque ustedes han sido 100% institucionales. Es decir, entrar en un debate con el poder ejecutivo o con el poder legislativo, creo que no le serviría a la transparencia. O sea, desgastaría al instituto, y el instituto tiene que ser pues autónomo, pero también como tú dices, técnico. Pero es una situación muy incómoda porque el presidente no tiene ese respeto. El presidente una y otra y otra y otra vez los acusa a ustedes, a esta generación de comisionados y a los anteriores, pues los acusa de haber sido tapadera de cosas, como si ustedes fueran investigadores. Hay un mal ambiente en el Congreso, sobre todo en las mayorías parlamentarias, sobre el INAI. Este, ¿Ustedes han intentado convencer, entablar algún diálogo constructivo con estas mayorías? En fin, porque sí es necesario. Me queda claro que su conducta es impecable, Blanca Lilia. Muchas gracias, Jaime. Mira, por un lado hemos acudido a la vía jurisdiccional para defender las funciones que tiene el instituto. Ustedes han dado cuenta de ello. La parte política también hemos intentado, por supuesto, ese acercamiento, esa construcción de un diálogo respetuoso, de puertas abiertas. El INAI rinde cuentas año con año al Senado de la República. Nuestros resultados están a la vista de todos. No obstante, hemos procurado seguir, digamos, atendiendo nuestras funciones conforme a las capacidades que en este momento tenemos, sin dejar de trabajar un solo día, con 4 comisionados que estamos en este momento en el pleno del INAI, agotando todas las tareas, que sí son muchas. No podemos enfermarnos, tenemos que aguantar vara cada mañana y tenemos que salir a seguir promoviendo derechos y libertades. Hay que recordar que el acceso a la información no solamente se limita a pedir información, Claro. sino también a poderla difundir, ¿no? Va de la mano con la libertad de expresión. Y hemos encontrado grandes aliados. Ustedes son principalmente periodistas académicos, gente de la sociedad que ha hecho uso del derecho a saber. Nos acusan de todo, pero yo creo que hay que revisar muy bien la actuación que han tenido los anteriores comisionados y los actuales. Se ha abierto información de otros gobiernos, de los sexenios anteriores. Aquí no importa el color o el partido político del gobierno en turno. Sí. Aquí lo que importa claramente es que es información pública, y lo público, lo decía esta mañana el presidente, cada vez tiene que ser más público. Así que también esta exigencia social debe de seguir presente y no podemos dejar morir una
conquista ciudadana, que en este momento es el INAI, pero que debe prevalecer de una forma permanente en la agenda de la sociedad. Exigir rendición de cuentas, exigir que lo público en efecto cada vez sea más público. Y cierro mi comentario, porque hay casos que se han conocido por el acceso a la información pública, como fue desde el OAPROA hasta el caso Colosio, hasta el tema del caso Ayotzinapa, las masacres de San Fernando, la Casa Blanca, el Toallagate, etcétera, que han sido productos, sí, de ejercicios de periodismo de investigación, o Segalmex, o las operaciones que se han hecho de instituciones, de empresas que facturan operaciones simuladas. Muchos y muchos casos que se han abierto, pero hay otros más que son de gran relevancia social. Y lo hemos dicho también, los expedientes clínicos, las semanas cotizadas, expedientes jurídicos, o sea, temas que a la gente también le importan mucho y que obtienen a partir de solicitudes de información que en otros momentos de la vida en este país, hace más de 30, 40, 50 años, pues esto no era posible. Entonces hay que seguir defendiendo estos derechos ciudadanos. Bien. Mi última pregunta, Blanca Lilia, sé que ya te tienes que ir. Si una institución no accede a brindar la información que se solicita, ¿cuáles son las sanciones o qué puede hacer una persona que está interesada en determinados datos que no se le dan porque la instancia de gobierno no la quiere dar? Bueno, primero, naturalmente, tienen que acudir al INAI, tienen que presentar un recurso de revisión, una inconformidad, o bien si están en una entidad federativa y le preguntaron al gobierno o al ayuntamiento, tienen que acudir al órgano garante local. De ahí viene la etapa en que entramos los comisionados a analizar caso por caso y a resolver si esa información que fue negada debe de hacerse pública, y se determina, digamos, en la resolución si se debe entregar la información o se debe mantener clasificada o deben de hacer una búsqueda exhaustiva, etcétera. El INAI obviamente lleva un proceso, ¿no? En primer lugar, admitir el caso y pedirle a la autoridad correspondiente que informe por qué respondió de esa manera, es decir, luego viene un análisis de fondo que se lleva también un tiempo, en donde viene ya la resolución final que se sube al pleno, lo que no podíamos hacer, y ahí damos la orden si se debe entregar la información. Igualmente tenemos un área encargada de dar seguimiento a los cumplimientos de nuestras resoluciones, y si nosotros agotamos las medidas de apremio y no hay, digamos, un cumplimiento, se ha dado vista a los órganos internos de control. Creo que aquí también la ciudadanía puede acudir al amparo para lograr el cumplimiento de nuestras resoluciones. Entonces son distintas etapas las que se van dando para que al final la gente pueda obtener la información. Sí puedo decirles algo. En la etapa de cumplimiento de nuestras resoluciones hay un porcentaje muy alto, es decir, sí respetan las decisiones del INAI cuando nosotros determinamos que la información se tiene que hacer pública. Muy bien. Pues no me queda más que agradecerte, Blanca Lilia. Se nos fue el tiempo muy rápido, pues nos quedan varias cosas, pero bueno, pues eso lo haremos en alguna otra momento. Pues mil gracias, Tere. ¿Despides el programa? Blanca Lilia Ibarra, de verdad, presidenta comisionada del INAI, no sabes cómo apreciamos tu tiempo, todo lo que hemos platicado. Y yo nomás te voy a decir algo que dice la Biblia: mujer fuerte, ¿quién podrá contra ti? Así que hay que seguir resistiendo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Blanca Lilia. A nombre de Gracias. Jaime Guerrero, su servidora Tere Vale, gracias por acompañarnos en una emisión más del Rapidín. Gracias, hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego.